Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a cómo se va armando la lista definitiva de la selección argentina para la Copa América. Porque hay nombres que ya están confirmados, porque hay otros los cuales están en duda, pero en definitiva Lionel Scaloni ha sacado muchas conclusiones de esta fecha FIFA. Recordemos que la albiceleste derrotó 3-0 a El Salvador y 3-1 a Costa Rica. Es cierto, son dos rivales de menor jerarquía, dos conjuntos de la CONCACAF, uno que ni siquiera va a jugar la Copa América y otro que terminó clasificándose a última hora, pero para algo le sirvió al combinado albiceleste y el director técnico está tomando decisiones finales. Las próximas presentaciones de la Argentina serán en junio contra Ecuador y Guatemala, dos partidos que jugará antes del inicio del certamen continental, pero para ese entonces la lista de la Copa América ya estará totalmente definida y confirmada, por lo que estos dos fueron los últimos dos cotejos que disputó la selección a campeona del mundo antes de la Copa América Estados Unidos 2024. En este video te vamos a contar quiénes son los confirmados, dicho por el propio entrenador, quiénes tienen su lugar casi asegurado, cuál es el futbolista que está en duda pero que pelea por un lugar prácticamente para ingresar en la nómina y quiénes se estarían también quedando afuera. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por los dos que ya tienen su lugar asegurado y son dos futbolistas que obviamente iban a formar parte de la Copa América, más allá de que Lionel Scaloni no lo hubiera confirmado en conferencia de prensa. Una vez terminó el último duelo de esta fecha FIFA contra Costa Rica, el entrenador se sentó a hablar con los periodistas, a responder preguntas, y cuando a estos les consultaron en relación a algunos jugadores si iban o no a estar en el máximo torneo continental a nivel selecciones que organiza la Conmebol, en este caso también con la CONCACAF, el entrenador manifestó que los únicos dos que tienen el puesto asegurado son Lionel Messi y Ángel Di María, que el resto de los 21 convocados para disputar la Copa América todavía tienen que definirse. Es cierto, y en este video te lo voy a contar, hay algunos que tienen más posibilidades que otros, eso es algo lógico y también el director técnico lo sabe, pero teniendo en cuenta que no quiere que haya relajación de ningún tipo porque no quiere que ningún jugador se sienta que ya tiene su lugar prácticamente asegurado, el DT únicamente ha confirmado a los dos que todos sabíamos que iban a estar. En el caso de Lionel Messi ha preocupado mucho su estado físico en los últimos 5 meses, teniendo en cuenta que desde lo que fue aquella fecha FIFA en el mes de septiembre, donde tuvo que salir reemplazado en la primera jornada correspondiente a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde justamente el albiceleste ganó con un gol de él de tiro libre, a partir de ahí hubo lesiones reiteradas por parte del último ganador del Balón de Oro. Si bien es cierto que todas no fueron en el mismo sector y ninguna fue verdaderamente de gravedad, hay que tener en cuenta que la Copa América se empieza y termina en 3 semanas. Es decir, sí o sí, si Messi quiere jugar los 6 partidos, suponiendo que Argentina alcance por lo menos las semifinales, el jugador deberá disputar cotejos cada 3 o 4 días y esto prácticamente le sería imposible. Por eso mismo, hoy por hoy hay que estar muy atento a lo que va a hacer Messi durante estos meses de abril y mayo jugando con el Inter de Miami. En esta fecha FIFA justamente no pudo estar porque se lesionó en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions vistiendo la camiseta del equipo en el cual juegan los Estados Unidos. Mientras que por el lado de Ángel Di María, si bien es cierto que también es un jugador recurrente en las lesiones, porque con el Benfica ya ha sufrido 2 en esta temporada, la realidad es que pudo jugar desde el arranque los 2 cotejos de esta fecha FIFA sin ningún tipo de inconveniente, y de hecho en el último contra Costa Rica fue verdaderamente letal en el arranque del segundo tiempo, marcando un verdadero golazo de tiro libre para empatar un compromiso que a la Argentina podía llegar a complicársele. Está claro que tanto Di María como Messi son dos jugadores fundamentales y si están bien, ambos serían titulares sin ningún tipo de problema. Además hay que tener en cuenta que el Fideo ya confirmó que este torneo va a ser el último que disputará con la camiseta de la selección argentina. Como máximo a Di María le quedan 8 cotejos vistiendo la casaca de su país, los 2 amistosos mencionados anteriormente ante Ecuador y Guatemala y los 6 duelos que Argentina podría jugar en la Copa América si es que llega
por lo menos hasta las semifinales, los 3 de la fase de grupos, el de cuartos de final, las semifinales, si gana la gran final y si pierde el tercer y cuarto puesto. Por el lado de Messi no ha confirmado absolutamente nada en relación a su futuro. Yo creo que por lo menos hasta el 30 de junio del 2025, que es cuando acaba su vínculo con el Inter de Miami, hasta ese entonces va a jugar para la selección argentina siempre que esté a disposición y no tenga ningún problema físico. Pero aún así, esta claramente será su última Copa América. La lista que todos los entrenadores de las 16 selecciones que disputarán la Copa América que tienen que presentar es de 23 futbolistas. Recordemos que anteriormente, debido a los problemas que hubo por la pandemia de COVID, en la Copa América 2021 fueron 28, es decir, ahora son 5 menos, y en el Mundial de Qatar 2022 fueron 26. Es la primera vez que Scaloni tiene que dar una lista tan reducida, por lo menos en este último tiempo. En la Copa América 2019, que fue el primer gran torneo de Scaloni como entrenador de la selección argentina, en el cual la albiceleste terminó tercera por detrás de Brasil, el campeón, y de Perú, en ese entonces eran 23, pero no había tantos jugadores para elegir. Ahora verdaderamente hay un montón de futbolistas, sin embargo, hay 16, sacando a Messi y Di María, es decir, 18, que ya tendrían su lugar prácticamente asegurado. Después, y esto sucede en la previa de absolutamente todos los certámenes continentales, siempre hay alguna lesión inesperada, siempre hay algún futbolista que por algún inconveniente físico no puede ir, y por eso mismo hay algún otro jugador que puede llegar a entrar por la ventana. Pero por lo pronto, todos los que ven en la imagen irían a la Copa América si se encuentran en buen estado físico al momento del comienzo. Y hago esta aclaración porque en caso de que no se encuentren en buen estado físico, Scaloni no tiene ningún problema en dejarlos afuera. Ya lo dijo el entrenador, los únicos 2 confirmados son Lionel Messi y Ángel Di María, y me parece que son los únicos 2 a los que esperaría si es que se encuentran con algún que otro inconveniente muscular. Está claro que si la lesión es bastante más prolongada y se pierde en todo el torneo, tampoco van a ser incluidos en la lista final. Pero por lo pronto, si tan solo se perdieran 1 o 2 cotejos, sí van a formar parte de la misma. En cambio, previo a lo que fue el Mundial de Qatar, Nicolás González y Joaquín Correa únicamente se hubieran perdido los 3 partidos de la fase de grupos, después hubieran estado disponibles, y aún así Scaloni decidió no llevarlos. ¿Quiénes son? Los 16 jugadores que ya tendrían su lugar asegurado. En pantalla ven 15 porque falta Julián Álvarez, pero en definitiva el actual jugador del Manchester City va a estar también formando parte de la lista de la Copa América. Los 3 arqueros ya tendrían su lugar confirmado: el Dibu Martínez, Walter Benítez, quien debutó el otro día, y Franco Armani, que viene siendo el único arquero que estuvo convocado en las 3 competencias con Lionel Scaloni. Los defensores: Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina. Esos 5 tendrían su lugar asegurado. Los mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Alexis McAllister también. Y en cuanto al ataque, Nicolás González, que puede auspiciar también de mediocampista e inclusive de defensor, Julián Álvarez, que no aparece en la imagen, y Lautaro Martínez. Si tomamos en cuenta todos estos nombres, tenemos 16, más Messi y Di María, ya tenemos 18, faltan 5 jugadores, quienes normalmente son convocados y no estuvieron en esta fecha FIFA por lesiones. Los defensores: Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Si sumamos a estos 3, ya tendríamos 21 nombres. Y después, si hablamos de lesiones y que tampoco estuvieron, sumaríamos a Ezequiel Palacios y a Paulo Dybala, y ahí ya tendríamos a los 23. Sin embargo, claramente hay un jugador, un futbolista que parecería que no puede faltar en la lista definitiva de la Copa América, pero para que este jugador sea incluido, tendría que salir alguno de los 23 nombres recién mencionados. El jugador es nada más y nada menos que Alejandro Garnacho, del cual vamos a hablar ahora de manera más específica e individualmente. La joven estrella del Manchester United tuvo su participación más activa en esta fecha FIFA vistiendo la camiseta de la selección argentina. Ingresó en el segundo tiempo en la victoria frente a El Salvador y fue titular por primera vez el pasado martes por la noche frente a Costa Rica. Si bien es cierto que su nivel no deslumbró ni mucho menos, es más, cometió algunos fallos a la hora de finalizar las jugadas en ataque, la realidad es que la jerarquía y las virtudes dentro del terreno de juego que tiene Garnacho no pueden ser negadas por nadie. Y me parece a mí que si hay una mínima posibilidad y se le abre una pequeña puerta para jugar la Copa América, no hay ningún tipo de duda que va a ser el futbolista que Scaloni meterá por la ventana. De estos 23 que recién mencioné, hay muchos que hoy por hoy se encuentran lesionados.
lesionados, más precisamente Palacios, Dybala, y si bien Lisandro Martínez volvió a jugar en el último tiempo, más que nada a entrenarse con el Manchester United y fue citado de último momento para estar con la selección argentina, más allá de que no iba a jugar ningún minuto, la realidad es que no formaba parte de un entrenamiento a la par de sus compañeros desde noviembre del año pasado. Estamos hablando de hace prácticamente 5 meses, por lo que si alguno de estos tres no llega a formar parte de la Copa América, sin ningún tipo de dudas que el jugador que se añadirá a la lista va a ser Alejandro Garnacho. ¿Quiénes quedarían afuera de los que fueron campeones del mundo? Papu Gómez, que ya no forma parte de la selección argentina desde marzo del año pasado, ya se cumplió más de un año. Ángel Correa, cuyo nivel en el Atlético de Madrid es bastante bueno, pero en definitiva para los lugares en ofensiva Scaloni prefiere a otra clase de futbolistas. Juan Foyth, que lamentablemente se ha lesionado mucho en el Villarreal y hoy por hoy aparece como una de las alternativas desde atrás, por lo menos por el lado de la consideración de Scaloni. También tenemos a Thiago Almada, que en el caso de este jugador más que nada lo que se arregló es que no fuera a la Copa América, pero va a formar parte, es más, el capitán de la selección argentina sub-23 dirigida por Javier Mascherano, que irá en busca del oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después tenemos a Guido Rodríguez, que hoy corre desde atrás por el hecho de que Enzo Fernández juega de 5, de que Paredes juega de 5 y de que Alexis McAllister también puede jugar de 5. La realidad es que había ido a la Copa del Mundo de Qatar a ser el suplente de Paredes, pero Enzo Fernández le terminó ganando el lugar a Paredes, por lo que Paredes pasó a ser el suplente de Enzo Fernández y Guido Rodríguez pasó a ser la tercera alternativa en ese sector, por lo que tampoco iría a la Copa América. Y después el cambio de arquero, que no va a estar Jerónimo Rulli, pero ahí es portero por portero, va a ingresar Walter Benítez, no hay mucho que discutir en cuanto a la lista. Después el resto, si está bien físicamente, debería ir, pero repito, son 23 jugadores los que estarían presentes según la lista que mencioné. ¿Qué lugar le podría tocar a Garnacho? Será complicado que obviamente pueda estar en la nómina, pero su rendimiento en el Manchester United va a empujar, por lo menos para mí, a que forzadamente esté en la lista definitiva de la Copa América. Después es cierto, a lo mejor el hecho de poner a Garnacho va a obligar a sacar a un defensor o a un mediocampista y ahí Scaloni a lo mejor se queda sin una variante menos en uno de esos dos sectores, pero en definitiva podría ser la primer competencia continental que juegue la joven joya del Manchester United con la camiseta del país en el cual eligió jugar, porque recordemos que Garnacho nació en España y podría jugar tanto con el país europeo o con el país sudamericano. Eligió a Argentina y veremos si Scaloni a mitad de año lo lleva a la Copa América. Si bien es cierto que dirigir a la selección argentina siempre es un honor, la realidad es que el momento en el cual hay que hacer las listas y dejar afuera a algunos jugadores con los cuales Scaloni ha entablado una relación verdaderamente cercana por mucho tiempo, porque no es que va a dejar afuera a un jugador que lleva 2 o 3 convocatorias, a lo mejor termina dejando afuera de la Copa América a un futbolista que ha estado en más de 20 citaciones con la selección argentina, y eso seguramente para el entrenador es algo muy doloroso. Sin embargo, es su trabajo, es algo que tiene que hacer y hay que tomar determinaciones justamente para que Argentina tenga el mejor plantel posible y logre defender el título obtenido en la Copa América de Brasil 2021. El cuerpo técnico de la selección en este momento se encontrará trabajando seguramente en Europa. Seguirán a los futbolistas que estarán participando de sus respectivas competiciones con sus equipos y a fines de mayo, principios de junio tendremos la decisión final. Seguramente habrá indicios durante los próximos 40-50 días, pero todavía tiene dudas el entrenador a la hora de la lista de los 23 jugadores que jugarán la Copa América.